En nombre de la Dirección de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda, les damos la más cordial bienvenida al webinar Buenas prácticas y sello de igualdad de género como medio de verificación en la compra pública estratégica. El objetivo de la actividad es conocer el alcance del programa de igualdad de género del Instituto Nacional de las Mujeres y los reconocimientos otorgados como medios de verificación en los procedimientos de contratación pública. La exposición de este webinar estará a cargo de la señora Erika López Garro, funcionaria del Instituto Nacional de las Mujeres, profesional en trabajo social por la Universidad de Costa Rica y posee una maestría en estudios de la mujer otorgado por la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. Actualmente se desempeña como especialista en gestión de políticas públicas para la igualdad de género en el INAMO, donde coordina la estrategia de igualdad de género en el empleo. Esta iniciativa se destaca por su articulación con el sector empresarial y por impulsar las normas INTE G 38-2021, el sello de igualdad de género del INAMO y el sistema de reconocimientos laborales para la igualdad de género en las organizaciones. Previo al inicio de la exposición, queremos saludar y dar la bienvenida al señor Miguel Hernández, subdirector de la Dirección de Contratación Pública, quien nos dirigirá unas palabras para dar apertura a esta actividad. Gracias, Maricruz. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Eh, de verdad que es un honor para mí darles eh, la bienvenida a este evento denominado Buenas Prácticas y Sello de Igualdad de Género como medio de verificación en las compras públicas. Con la entrada en vigor de la Ley General de Contratación Pública, tuvimos un acontecimiento que ha sido histórico y que ha cambiado la perspectiva de la forma tradicional en que se venían manejando los procesos de contratación pública, donde atendíamos un fin institucional, lo cual está muy bien, ¿verdad? No se malinterpreten mis palabras, pero tal vez desperdiciábamos una oportunidad y un recurso enorme que tiene el país para poder apoyar y apalancar políticas públicas, ¿verdad? Entonces, con las compras públicas estratégicas, la gestión que hacemos las instituciones para adquirir bienes y servicios se tornan muy relevantes para la consecución y para el alcance de las políticas públicas en temas sociales, económico, en temas también ambientales y de innovación. Con esto hacemos un mejor aprovechamiento de los recursos públicos, ¿verdad? Por un lado, estaríamos alcanzando los objetivos que tienen las instituciones y además estamos también apalancando políticas públicas que tienen que ver con ODS, como es el caso de hoy, asociados a una mejor distribución de la riqueza y a la justicia social. Es muy importante que tengamos conocimiento y que pongamos en práctica las mejores iniciativas que tiene en este caso una institución tan importante como el INAMO, ¿verdad? Y que podamos otorgar puntos en nuestros pliegos de condiciones a aquellas empresas y o personas que brinden oferta en los procesos de contratación pública y que cumplan con algunos requisitos asociados a temas sociales, como es el caso de la justicia social y la perspectiva de género. Eh, Esto es fundamental para avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa, además de inclusiva. Las compras públicas representan un porcentaje importante del PIB y además de ser, como les decía anteriormente, una herramienta de apalancamiento para la consecución de políticas públicas, también sirven para moldear cultura en el país e ir adecuando el mercado a las nuevas tendencias y a lo que el país necesita para poder mejorar la calidad de vida de los y las costarricenses. Este evento es una oportunidad para fortalecer el compromiso institucional, el intercambio de experiencias y construir alianzas, que nos permitan avanzar hacia un sistema de compras públicas que refleje
valores de igualdad y respeto a los derechos de todas las personas. Cierro con un agradecimiento por la participación en este evento. Yo sé que cada minuto que ustedes están fuera del escritorio, y cuando digo fuera del escritorio, quiero decir prestando atención a una capacitación tan relevante como la que hoy tenemos, se acumula el trabajo y yo sé que después muchos y muchas van a tener que trabajar horas extra para poder nivelar y normalizar sus oficinas. Entonces, reconociendo este esfuerzo que van a hacer, les agradezco enormemente y espero que sea de altísimo provecho este evento. Eh, que tengan un excelente día y muchas gracias. Muchas gracias, don Miguel. A continuación, le damos la palabra a la señora Erika López para que inicie con el tema de hoy. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Por favor, me indican si me escucho bien. ¿Sí se Maricruz. escucha bien? Ajá, Sí, sí. excelente. Muchas Nada, gracias. solamente que no está compartiendo en ese momento, es lo único. Claro, eso sí, voy en ese sentido, ¿verdad? A compartir. Permítame un segundo nada más. Ahora sí. Ahora sí. Ujú. Listo. Gracias, Maricruz. A usted. Bueno, muchas gracias al Ministerio de Hacienda y en particular a la Dirección de Compras Públicas Estratégicas por la invitación. Efectivamente, mi nombre es Erika López Garro, como mencionaban, para servirles a todas y a todos, y laboro efectivamente en el Instituto Nacional de las Mujeres, concretamente en el programa de igualdad de género eh, en el empleo del Instituto Nacional de las Mujeres. Y como lo mencionaban el señor subdirector y la compañera también Maricruz, el tema de hoy, o lo que voy a tratar de revisar con ustedes, es cómo el criterio precisamente de igualdad de género se ha incluido en las compras públicas estratégicas y además de eso, el objetivo es, bueno, cómo se incorporó, por qué se incorporó y qué podemos, digamos, hacer o impulsar dentro de las empresas privadas y también dentro de las instituciones públicas para propiciar y fomentar más todavía, no solo el criterio, ¿verdad? Incluirlo por incluirlo, sino con una razón de ser, ¿verdad? Como lo mencionaba el compañero, precisamente impulsar iniciativas que promuevan más desarrollo social y económico en nuestro país. Ese es el gran objetivo de estos criterios sociales, ¿verdad? Además del de género, ¿verdad? El criterio de accesibilidad, el criterio de sostenibilidad, etcétera. Finalmente lo que buscan es eso, contribuir al desarrollo social y económico del país desde las organizaciones sociales, desde el Estado costarricense, etcétera. Entonces, hoy efectivamente, pues me voy a enfocar propiamente en lo que tiene que ver con el criterio de igualdad de género. Para eso, me voy a permitir hacer una muy breve contextualización de lo que denominamos brechas de género en el empleo. ¿Por qué, compañeros y compañeras? Porque es precisamente el, el ámbito, ¿verdad? O la reseña que nos da cuenta del por qué es pertinente hablar de igualdad entre hombres y mujeres. Y no solo porque es pertinente y necesario, sino porque es también importante llevarlo a nuestras organizaciones, ¿verdad? Generar acciones, implementar iniciativas para cerrar esto que vemos acá, para cerrar esas brechas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas brechas, efectivamente, de lo que estamos hablando, son de desigualdades entre mujeres y hombres, en este caso en el ámbito laboral. Entonces eso es importantísimo porque es lo que precisamente el antecedente que genera la necesidad de iniciativas como estas, ¿verdad? Como también desde las compras públicas estratégicas es pertinente desarrollar acciones para cerrar estas brechas o estas desigualdades que tenemos en el empleo. Es una herramienta
para hacer ese tipo de incidencia. Por otra parte, ¿verdad? Después de este contexto voy a entrar ya en lo que es efectivamente el programa de igualdad de género en el empleo del INAMU, conocido popularmente como sello de igualdad de género, para que ustedes, es parte, digamos, o este es uno de los objetivos principales de hoy, que es efectivamente en qué consisten estos criterios sociales de igualdad o de género que están en las compras públicas estratégicas, ¿verdad? Que son efectivamente los ejes que conforman el programa del sello de igualdad. Entonces vamos a ampliar en qué consisten. Y luego, efectivamente, bueno, cómo eso se amarra o cómo se ha venido desarrollando estos criterios tanto en las instituciones públicas, ¿verdad? O en empresas públicas, cómo se está manejando en los carteles y en las licitaciones, y luego, efectivamente, ¿verdad? Con el antecedente de cuáles son estos criterios o estos ejes del programa, bueno, ya a ustedes les va a quedar, pienso, espero, ¿verdad? Que les vaya quedando claro, digamos, cuáles son las formas en que las empresas privadas pueden, digamos, participar precisamente con este tipo, digamos, de criterios en los carteles o en las licitaciones públicas. Entonces, me remito, digamos, a la primera parte, ¿ok? Ya para entrar en materia. Entonces, nosotras en el Instituto Nacional de las Mujeres y concretamente en el Departamento de Políticas Públicas para la Igualdad y el programa del sello, manejamos esta premisa. El mercado laboral no es neutral al género, ningún campo, ningún ámbito, ni el ámbito político, ni el ámbito familiar, ni el ámbito de pareja, ni el ámbito educativo, ¿verdad? Ni los medios de comunicación, ningún ámbito es neutral al género, incluyendo al mercado laboral. ¿Verdad? Entonces, en el mercado laboral, nos recuerda esta autora, allá por el año 96, cómo en efecto el género se construye y se reproduce a través de dimensiones socioculturales, pero también por medio de instituciones y organizaciones sociales, como por ejemplo el mercado, ¿verdad? La política, la educación, la familia, ¿verdad? Entonces, vamos a partir de que esa reproducción de desigualdades de género en el mercado se dan tanto en lo que llamamos segregación vertical como horizontal. ¿Qué significa la segregación del mercado laboral a nivel horizontal? Efectivamente, tiene que ver con esas ocupaciones o profesiones que vamos discerniendo o acercándonos desde edades tempranas, ¿verdad? Y que están, que nos convoca sobre todo precisamente esa condición de género. Entonces, pasa que hay ocupaciones o profesiones tradicionalmente feminizadas o tradicionalmente masculinizadas, ¿verdad? Como por ejemplo, tradicionalmente feminizadas, pensamos, trabajadoras domésticas, cocineras, enfermeras, maestras, ciencias sociales, ¿verdad? Estamos las trabajadoras sociales, las psicólogas, ¿verdad? Son ocupaciones y profesiones tradicionalmente feminizadas, mientras que hay ocupaciones y profesiones tradicionalmente masculinizadas, como cuáles, bueno, transporte, construcción, tecnología, ¿verdad? Ciertas ingenierías. Entonces, esas ocupaciones que están mayormente representadas por mujeres tienen menos valor social. Y al tener menor valor social, tienen, tienen un menor rango de remuneración. Entonces, ahí es donde vamos viendo efectivamente esa segregación horizontal, mientras que a nivel vertical hablamos de que, por ejemplo, ya en el ámbito laboral propiamente, ¿verdad? La segregación horizontal está más enfocada en esa formación, en esas capacitaciones, ¿verdad? Mientras que lo vertical ya es la parte más propiamente del ámbito de empleo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que
estas ocupaciones o estas profesiones también inciden junto con otras variables que vamos a revisar rápidamente, inciden en que, por ejemplo, en el ámbito laboral, las mujeres no tengan las mismas condiciones que los hombres, por ejemplo, para ascensos, para puestos de jefaturas o de gerencias, ¿verdad? Es lo que se conoce, por ejemplo, como las brechas de techo de cristal, ¿verdad? Del piso pegajoso. Ahorita les voy a comentar un poco estos términos, ¿verdad? Pero son esas brechas, esas limitaciones, esas desventajas que muchas veces tienen o tenemos las mujeres en los espacios laborales, porque depende de lo que hayamos estudiado o para lo que nos hayamos preparado, o también de otras variables, como les decía, como el tema de los cuidados, situaciones de acoso, de violencia, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una subrepresentación de mujeres, por ejemplo, en puestos gerenciales. Esa es una brecha, esa es una segregación vertical ya propiamente en el empleo. Esto tal vez a muchos y muchas de ustedes les resuene, porque precisamente, como les decía, ¿verdad? El mercado laboral tampoco se escapa. Los trabajos no se escapan también de reproducir este tipo de desigualdades, como las que tienen ustedes ahorita en pantalla, que les mencionaba. Digamos, la de techo de cristal, comúnmente conocida de esa forma, son esas barreras invisibles que impiden, por ejemplo, que las mujeres asciendan a puestos jerárquicos en ciertas organizaciones. ¿Como cuáles? Por ejemplo, bueno, que entonces criterios para que la persona en un puesto, ¿verdad?, asuma un puesto de jefatura o de gerencia es que tiene que hacer constantes giras fuera y dentro del país, ¿verdad? Eh, Inclusive, ¿verdad? Estar varios días o semanas, eso por un tema de cuidados, que es una ocupación tradicionalmente asignada a las mujeres, ¿verdad? El tema de los cuidados, por ejemplo, los hijos e hijas, es una barrera invisible que muchas veces dificulta u obstaculiza que las mujeres, ¿verdad? Tal vez tienen las mismas condiciones o la misma preparación, cumplen con los requisitos. ¿Me escucho, muchachas? ¿Maritza? Sí, se escucha bien. Ah, bueno, perdón, es que escuché algo y me asusté, pensé que me había sacado. Gracias. Entonces son esas limitaciones, ¿verdad? Que también existen dentro de la organización, que son esas barreras invisibles, repito, que pueden obstaculizar, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Luego están otra brecha, otra forma de desigualdad en el ámbito laboral, que es lo que se denomina escaleras rotas. Las escaleras rotas, ¿verdad? Es esa imagen gráfica de esa interrupción en las trayectorias laborales que mayormente hacemos las mujeres. ¿Y por qué hacemos muchas veces esas interrupciones en las trayectorias laborales? Muchas veces por el tema del cuidado, ¿verdad? Hay muchas experiencias, digamos, de mujeres que, por ejemplo, amplían la licencia de maternidad, la pegan con sus vacaciones, eh, a veces permisos con o sin goce de salario, y todo eso va afectando en lo inmediato el aguinaldo y a largo plazo la pensión, ¿verdad? Entonces, eso va generando una brecha en la remuneración, ¿verdad? Y a eso es entonces lo que las autoras nos reflejan como una brecha que se está dando, digamos, en el mercado laboral por una no corresponsabilidad en la tarea del cuidado, que sigue siendo solo un mandato para las mujeres, las que tienen que resolver. Vean cómo resuelve, aquí tiene que estar a las 7, ¿verdad? Si su hijo entra después de esa hora, qué pena, señora, ¿verdad? Entonces,
Esas es un claro ejemplo de una brecha de desigualdad en el empleo. Y la del piso pegajoso, también son como esas también limitaciones, ¿verdad? Que tienden a, a provocar que las mujeres queden estancadas en puestos de trabajos de menor calificación. ¿Cómo qué? Como por ejemplo seguir, digamos, involucrándose solamente en ciertas actividades tradicionalmente feminizadas y que no son tan valoradas ni social ni económicamente, ¿verdad? Y entonces eso le impida también, digamos, ¿verdad? Provocar otro tipo, digamos, de formación, de mejoramiento de sus condiciones laborales, etcétera. Entonces, cuando hablamos de la empleabilidad, tanto de hombres como de mujeres, pero digamos de esas brechas o esas desigualdades, en el caso particular de las mujeres, es para tanto para accesar como para permanecer. Entonces, ¿cuáles son esas brechas, ya sea para accesar al empleo o para permanecer, que dificultan la inclusión o la permanencia de las mujeres en el empleo? Bueno, son estas que vamos a ver acá, no las vamos a profundizar porque acá lo que vamos a profundizar es en los criterios sociales de igualdad que están en las compras públicas, pero sí me parece fundamental entender por qué. Y cómo es que efectivamente no solo, como les decía al inicio, no solo es incluir el criterio por incluirlo, o verdad, o buscar el reconocimiento del INAMO, verdad, cuál que es el curso que es, ustedes no saben cómo, verdad, se me llena la bandeja de entrada, verdad, cómo, verdad, me están solicitando el sello de igualdad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me están solicitando un curso de capacitación de género en el empleo, ¿cuándo lo dan? ¿Cuándo lo? Bueno, o sea, es motivante, ¿verdad? Que haya tanto movimiento y tanto interés, pero también es más allá de ese criterio social, más allá de ese puntaje en las compras públicas, es por qué y cómo aporta este tipo de iniciativas o cómo pueden aportar en el contexto en el que estamos trabajando todas y todos en las empresas o en las instituciones o en las organizaciones en general. Entonces, son estas distintas brechas, como ustedes lo ven, desigualdades, por ejemplo, en la distribución del uso y control del tiempo, ya se los voy a comentar, la segregación del mercado laboral, que ya se los anticipaba, ¿verdad? Esa segregación horizontal y vertical. Sin duda, una brecha digital, ¿verdad? De género que tenemos, ¿verdad? Es muy gruesa la distancia entre las mujeres que se forman y que trabajan en el ámbito, por ejemplo, de la tecnología o del sector de tecnología con relación a los hombres. Eso es segregación horizontal, lo que hablábamos ahora, ¿verdad? Y eso se refleja efectivamente en esa brecha digital o brecha en carreras STEM. Luego también está la brecha en el reclutamiento y selección del personal, como muchas veces las personas que están en esta área, en el área de recursos humanos, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, todas tenemos sesgos y prejuicios de todo tipo y de género, por ende, pero muchas veces a la hora de reclutar y seleccionar personal, las personas que están en ese ámbito, como repito, como todas que tenemos ese tipo de sesgos, puede ser que los reproduzcan a la hora de seleccionar a alguien, ¿verdad? A la hora de seleccionar personal. Por ejemplo, si yo estoy en una empresa de construcción y sale efectivamente el anuncio, ocupamos personal y sale el señor con el casco, ¿verdad? Una podría decir, bueno, es que, ¿verdad? Inconscientemente, ¿qué es lo que dice nos refleja? Bueno, de que para sector construcción, solo hombres, ¿verdad? Y nos pasa, ¿verdad? Y lo sabemos, ¿verdad? Que efectivamente es un sector tradicionalmente masculinizado. Entonces, claro, también es importante, bueno, me decía
un directivo de una empresa de construcción, justamente, ¿verdad? Que me escribía y nos reuníamos y me decía, pero es que, Erika, yo, ¿verdad? O sea, nosotros lanzamos ahí la solicitud de la plaza vacante, pero me vienen por cada 100 hombres, tal vez una mujer, mucho dos. Claro, porque tampoco, ¿verdad? Nos sentimos convocadas desde edades tempranas en estos temas. Igual que en el caso de los hombres con relación al tema, por ejemplo, de carreras o de ocupaciones relacionadas con los cuidados, ¿verdad? Entonces, esa brecha en el reclutamiento y selección del personal también incide, ya sea o reforzando estos patrones o, por ejemplo, generando algún sesgo a la hora de seleccionar el personal. Entonces, es muy importante, por ejemplo, una buena práctica que nosotras le recomendamos al personal de recursos humanos es que a la hora de hacer las entrevistas lo hagan 2 personas como mínimo, no solo una, no solo el jefe o la jefa. ¿Por qué? Porque si es solo una persona, imagínense ustedes, o sea, ahí van a salirse todos los sesgos. A diferencia de si somos por lo menos 2, pueden ser 3 o más, ¿verdad? Ya ahí se pueden equilibrar un poco más esas variables. Resulta que yo puedo estar entrevistando a una persona para un puesto de recepción y entonces yo la entrevisto solamente yo porque, ¿verdad? Soy la jefatura y entonces yo la entrevisto y puede ser que me caiga bien, me cayó bien la persona. Entonces, sí. O puede ser que haya dicho algo o la forma de vestirse, si tengo algún sesgo con los tatuajes, entonces yo, ¿verdad? Inconscientemente puede ser que diga, no, no, no me gusta, no me cae bien. No, no, esa muchacha no, esa persona no, ¿verdad? Entonces eso puede generarse, ¿verdad? Más bien por un sesgo que contrate o no contrate a la persona, lejos de ser por criterios ¿verdad? Neutrales y objetivos en relación, digamos, por ejemplo, con la condición de género. La brecha en la remuneración, como les anticipaba, ¿verdad? Hay varios elementos que van generando esa brecha o esa desigualdad en el salario. La discriminación en la gestión del personal, esto es todo lo que tiene que ver, por ejemplo, ya con la cultura organizacional. Eh, Aquí en discriminación en la gestión y en el ambiente laboral, ¿verdad? Entra desde todo lo que tiene que ver con la comunicación inclusiva, ¿verdad? Con el lenguaje no sexista, con imágenes no sexistas, ¿verdad? Con una cultura organizacional que fomente y respete los derechos humanos de las personas que están allí, independientemente de su género, independientemente de su orientación sexual, independientemente de su edad, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos también juegan muchas veces en la cultura organizacional. Muchas veces se naturalizan ciertos comportamientos, ciertas conductas, ¿verdad? Y todo eso afecta también, digamos, la dinámica y la cultura organizacional. Y luego también la brecha en los beneficios de la protección social. Esto muy influenciado, como les decía ahora, por esa interrupción en las trayectorias laborales, cómo eso va a afectar, por ejemplo, el beneficio de la seguridad social o en este caso, digamos, de la pensión. Entonces acá me permití traerles unos datos muy concretos, repito, relacionados con algunas de estas brechas para que ustedes se formen una idea. Por ejemplo, lo del uso y distribución del tiempo, que es, por ejemplo, en qué invertimos las mujeres y los hombres nuestro tiempo, tanto laboral como fuera del trabajo. A eso se le llama, en la encuesta del uso del tiempo del Instituto de Estadística y Censos, se le llama la carga global del trabajo. Es decir, esa sumatoria entre las horas que dedico al trabajo remunerado y al trabajo
no remunerado o a otro tipo de ocupaciones. Entonces vean ustedes, por ejemplo, en el caso de las mujeres, esta encuesta se ha aplicado en dos ocasiones, porque se aplica cada 5 años por ley, se aplicó en el 2017 y luego en el 2022, y vean ustedes que, por ejemplo, la sumatoria del 2022, que es la que está más reciente, de esa carga global de las mujeres, representa un 71 horas con 27 minutos aproximadamente, ¿verdad? De inversión de horas por semana al trabajo, a la carga global de trabajo, que es esa sumatoria. Mientras que en el caso de los hombres es de 67 horas. ¿Verdad? Vean ustedes podrían decir, bueno, ¿qué es esto? O sea, son 4 horas, ¿qué es eso? 4 horas y media. Bueno, esas 4 horas y media son el reflejo, por ejemplo, de la doble o triple jornada laboral que tenemos las mujeres. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces, como lo vemos aquí en estas gráficas, esas horas son invertidas no en ocio, ¿verdad? Sino, por ejemplo, en llegar a la casa después de él trabajar ¿verdad? En la organización, en la empresa, donde sea, llegamos, ¿verdad? Tenemos que llegar a hacer las tareas, a alistar el almuerzo, ¿verdad? Recoger la ropa que le dejamos, ¿verdad? A múltiples tareas domésticas no remuneradas y por lo tanto se invierte más tiempo en eso, ¿verdad? En esta sumatoria. Y muy importante acá, vean ustedes, por ejemplo, cuáles son esas ocupaciones, ¿verdad? Según esta encuesta. No según, ¿verdad? Ninguna organización, es una encuesta, ¿verdad? Aplicada por el INEC. Y vean ustedes cuáles son esas ocupaciones eh, en donde se invierte mayoritariamente el tiempo en la parte no remunerada. Preparación de alimentos, limpieza, cuidado de niños y niñas, trámites de la casa, limpieza y mantenimiento del vestido, servicios a la comunidad, organización de tareas domésticas, cuidado de personas no dependientes y cuidado de personas dependientes. Vean aquí cómo se repite el tema de los cuidados. ¿Verdad? Y muy importante, ¿verdad? Esta encuesta lo que le posibilita al Banco Central de Costa Rica, a través de una cuenta, que es la cuenta satélite, es valorar o determinar, perdón, cuál es el aporte del trabajo doméstico no remunerado al Producto Interno Bruto. Vean ustedes aquí a su izquierda, el aporte del trabajo doméstico no remunerado es de 9.6 billones, por lo menos en el año 2022. ¿Verdad? Entonces, efectivamente, ¿qué nos da cuenta de esto? Bueno, de que efectivamente este aporte que mayoritariamente hacen o hacemos las mujeres en el trabajo doméstico no remunerado, vean ustedes el increíble aporte que tiene al Producto Interno Bruto. Pero vámonos a la tasa de participación laboral y vean ustedes efectivamente, esto es de este año, ¿verdad? Del primer trimestre, y vean ustedes el comportamiento en la tasa de participación laboral. Vean ustedes, estamos hablando de un 40% con relación a un 64% de participación de los hombres, ¿verdad? Y esta tasa se invierte cuando hablamos de desempleo, ¿verdad? Porque cuando hablamos de desempleo, son las mujeres las que mayormente están desempleadas. ¿Verdad? Acá también con datos, vean ustedes lo que hablábamos de la segregación laboral, perdón, vertical y horizontal. Entonces vean ustedes acá en el color azul las mujeres, en el color verde los hombres, con esta encuesta que es la encuesta continua de empleo del INEC que se hace cada 2 años. Vean ustedes, por ejemplo, en el caso de los hogares como empleadores, es decir, el trabajo doméstico remunerado, mayormente desarrollado por mujeres. ¿Se acuerdan? Lo de la segregación horizontal vertical. Igual en enseñanza y salud, mayoritariamente las mujeres. Eh, Aquí otras actividades ya más administrativas, acá en la parte de transporte y almacenamiento, comercio,
vean cómo ya empieza a invertirse y a haber una mayor participación de hombres, y ni que en construcción, vean aquí casi que, ¿verdad? Y en construcción, curiosamente, me han comentado algunas empresas que las mujeres que están pero en la parte administrativa, ¿verdad? O agricultura, ganadería y pesca. Entonces, vean ustedes con un dato duro la realidad de nuestro país en cuanto a la participación de mujeres y hombres en el empleo. Estas son las razones por las cuales, como decía el señor subdirector, ¿verdad? De la Dirección de Compras Públicas, ¿por qué es importante generar este tipo de política pública? ¿Verdad? Porque es una forma también de incidir en esta realidad para ir rompiendo con estas brechas y estas desigualdades. Acá, con estos otros datos también del INEC, vean ustedes por acá, perdón, a su izquierda, estos datos de las encuestas de hogares y de la encuesta de empleo que nos permite dar cuenta, por ejemplo, de que las mujeres participan o están menos representadas en los puestos de gerencias y de jefaturas, ¿verdad? No llega ni a un 37% versus más de un 70 y pico de participación de los hombres como jefaturas o gerencias. Y luego vean ustedes la brecha salarial, ¿verdad? Esta relación de lo que ganan las mujeres respecto a los hombres en distintos sectores, bueno, de manera global. En general, a nivel país, la brecha anda por el 5%, ¿verdad? Es decir, por cada 100 que ganan los hombres, 100 colones, las mujeres ganan o ganamos 95 colones, pero se acentúa en ciertas ocupaciones. ¿Verdad? En ocupaciones elementales como agricultura es un 6.2, pero vean ustedes en el sector de comercio, 24% menos por las mismas ocupaciones. Y acá, muy importante, la cantidad de microempresas. Esto, ¿verdad? Atañe mucho a muchos de ustedes que están por acá. Tenemos que, vean ustedes, más de un 30% de microempresas lideradas por mujeres, pero vean cuál es el principal factor para emprender en el caso de estas mujeres. Por necesidad, ¿verdad? Porque muchas veces detrás de esas mujeres está la familia, ¿verdad? Entonces, eh, es un poco lo que hablábamos, digamos, al inicio. Y acá, nada más para refrescar también, que en el caso de violencia contra las mujeres, de todos los tipos que sabemos, ¿verdad? Violencia simbólica, violencia de pareja, acoso sexual en el empleo, acoso sexual callejero. Es una forma de limitar o el acceso al empleo o de permanecer. ¿Por qué? Porque puede ser una causa de expulsión, ¿verdad? En el empleo. Eh, Igual, cuando hay una situación, por ejemplo, de pareja y hay una dinámica de violencia del compañero, eh, pues sin duda eso puede obstaculizar el acceso de esta mujer al empleo o también de permanecer. Y ni qué decir, ¿verdad? Con relación a situaciones extremas de violencia hacia las mujeres como son los femicidios. Entonces, ese contexto, muchachas y muchachos, que fue así como fugaz, precisamente nos dan cuenta de la pertinencia para el Instituto Nacional de las Mujeres de crear una serie de iniciativas para trabajar con el sector empleador en el país, cómo romper estas brechas que se dan en el empleo, ya sea para accesarlo o ya sea cuando estamos adentro, ¿verdad? Los hombres y las mujeres. Entonces, la estrategia para la igualdad de género en el empleo del INAMO, comúnmente conocida como el programa del sello, ¿verdad? De igualdad, es una estrategia precisamente para promover política pública
hacia la autonomía económica de las mujeres, ¿verdad? Cuando hablamos de autonomía económica, una piensa en la parte del salario, ¿verdad? En la plata, en el dinero. Claro, ¿verdad? Eso es una forma de ser autónomos y autónomas, ¿verdad? Económicamente hablando. Pero hay otras variables, como estas que estábamos señalando, ¿verdad? O sea, si hay violencia, no hay autonomía. Si hay dificultades en el tema de los cuidados y de cómo manejar, cómo conciliar en mi vida como mujer el tema laboral con el cuidado de mis hijos e hijas, porque soy yo la que lo resuelvo solamente, no hay suficiente autonomía. Entonces la autonomía económica, ¿verdad? Tiene que ver con todas estas variables que acabamos de ver. Además de eso, pues para el INAMU tenemos una serie de mandatos, en realidad para el INAMU y para el Estado, las instituciones del Estado, de allí que también el Ministerio de Hacienda se esté involucrando, ¿verdad? O asuma también esta parte, estos retos, ¿verdad? Con este tipo de criterios y de iniciativas, porque tenemos que dar respuesta como instituciones del Estado, como instituciones públicas, a esos mandatos nacionales e internacionales, esos compromisos que tiene el Estado para garantizar o para generar condiciones que posibiliten el cumplimiento de los derechos de las personas, ¿verdad? En general, de las personas trabajadoras en particular, y bueno, en este caso de una población que está en desventaja a nivel del empleo, como son las mujeres, por este tipo de razones que acabamos de rápidamente mencionar. Entonces, ese es un mandato que tenemos en el INAMU y por lo tanto nos dice, bueno, a ver, ¿verdad? Tienen que generar iniciativas, digamos, para ir cerrando este tipo de brechas. Luego está también el tema de la autonomía económica de las mujeres, que por supuesto, digamos, para el instituto, pues es nuestra razón de ser, ¿verdad? Proteger, exigir, garantizar, promover con otras instancias los derechos de las mujeres. Entonces, en este caso, el de la autonomía económica. Y bueno, también porque hacemos esta mirada hacia el sector empresarial, porque tenemos estos procesos de trabajo con el sector privado. Bueno, porque es el principal sector empleador en el país. Las personas que estamos en el sector público somos minoría, o sea, estamos hablando de un 23%, por allí anda. La cantidad de personas que estamos en las instituciones, luego, por supuesto, organizaciones de sociedad civil, microempresas, pero el fuerte ¿verdad? El gran componente de población trabajadora está en el sector privado. Sí o sí, es importante generar alianzas, por lo tanto, con este sector. Esta alianza público-privada, a través de este programa del sello de igualdad, lo que busca es efectivamente hacer esa incidencia con las empresas técnica y política para que vayan paulatinamente transversalizando el enfoque de género y medidas afirmativas a lo interno de las organizaciones donde efectivamente vayan identificando cuáles son esas diferencias, esas brechas, esas desigualdades que tienen absolutamente todas las organizaciones, todas, instituciones públicas, empresas privadas, en todas se reproducen este tipo de brechas, algunas más que otras, pero en todas vamos a encontrar siempre condiciones de desigualdad porque ahí estamos los hombres y las mujeres y pues por supuesto se reproduce de alguna u otra manera estas condiciones del sistema en el que estamos, ¿verdad? Y por otro lado, esta alianza público-privada también busca una cultura organizacional diferente, más equitativa, más igualitaria, que produzca bienes y servicios en el marco de esta igualdad de trato, de oportunidades y también en la distribución de los recursos, ¿verdad? Tanto a nivel interno de la organización como a nivel externo. Tenemos para esto 4 ámbitos
que son los que enmarcan el trabajo que hacemos en el programa del sello. ¿Cuáles son esos 4 ámbitos? Gestión del personal, salud integral, ambiente de trabajo o laboral y corresponsabilidad social de los cuidados. Estos 4 ámbitos, compañeros y compañeras, los tenemos en los 3 distintos procesos que tenemos en el programa del sello, ¿verdad? Que ya se los voy a comentar a continuación. Entonces, ¿qué buscamos a través de estos distintos procesos que tenemos y que se constituyen en criterios en las compras públicas? Bueno, que en la gestión del personal se promuevan una serie de iniciativas, de cambios, de acciones afirmativas, ¿verdad? Para incidir justamente en esta parte de reclutamiento, de selección, de capacitación, de puestos de gerencia, puestos de alta jerarquía, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con las jornadas de trabajo, con los permisos, con las, ¿verdad? Ciertas flexibilidades, tanto para hombres como para mujeres, pero relacionados, por ejemplo, con la corresponsabilidad social de los cuidados, las licencias, permisos para ir de salud, ¿verdad? Una situación de salud de los hijos e hijas, de las personas a cargo. Eh, Participación en profesiones y ocupaciones no tradicionales, lo que notábamos ahora, por ejemplo, cómo posibilitar en ciertos sectores tradicionalmente masculinizados, perdón, que hayan mayor participación también de mujeres y a la inversa, ¿verdad? Y en general, una cultura dentro de la organización respetuosa de los derechos humanos y de la no discriminación. En salud integral, ¿qué buscamos, verdad? ¿O qué se pretende? Bueno, hacer una incidencia también en temas como, por ejemplo, salud sexual y salud reproductiva para los hombres y las mujeres en las organizaciones, para contrarrestar o tener protocolos, por ejemplo, en temas relacionados con la violencia de género, con el hostigamiento o el acoso sexual, el acoso laboral, y toda la parte de salud ocupacional. Entra aquí también el tema de acoso sexual callejero. Entonces, ¿por qué? Porque todos estos ámbitos o estos subtemas, ¿verdad? Tienen que ver cuando hablamos efectivamente de salud integral de las personas trabajadoras, ¿verdad? Si estamos en una cultura organizacional donde es naturalizado totalmente el hostigamiento sexual, vean ustedes, hace poco me comentaba una persona conocida que en una institución pública eh, resulta que una persona que tiene un cargo de jefatura, un hombre, hostiga sexualmente a una subalterna. La señora o la mujer esta pone, por supuesto, ¿verdad? Acude, ¿verdad? A la comisión de hostigamiento, pone la denuncia, al señor lo sancionan y cuando regresa, sus compañeros del departamento y su jefatura, ¿verdad? Le hacen una fiesta de bienvenida, ¿verdad? Entonces, ustedes imagínense cómo podrá haber reaccionado la persona, ¿verdad? Que fue ofendida. Y además, a nivel de la cultura de esa organización, de esa institución, cómo es visto el tema de hostigamiento sexual, ¿verdad? Entonces, ojo con esto, ¿verdad? Este es un tema, ¿verdad? Muy sensible, pero que es importantísimo que las organizaciones, ¿verdad? En general, públicas y privadas, pongan atención también cómo se está abordando o cómo no se está abordando este tema. El ambiente de trabajo es otra gran dimensión que permea este programa del sello. ¿Por qué? Porque es también cómo trabajar hacia
perdón, la igualdad de género en la cultura organizacional, en las comunicaciones internas y externas, ¿verdad? El lenguaje no sexista, en las adquisiciones, ¿verdad? En las cadenas de valor, resolución de conflictos, etcétera, ¿verdad? Y el tema de corresponsabilidad social de los cuidados, por ¿verdad? Aspectos que hemos venido señalando, que es importante, ¿verdad? Que las organizaciones, las empresas, las instituciones generemos acciones relacionadas con esa corresponsabilidad para las personas trabajadoras, desde ampliación de las licencias de paternidad, de maternidad. Sabemos, por ejemplo, que hay una empresa privada que tiene una licencia para mujeres que pierden su bebé, ¿verdad? Entonces, una licencia de duelo. Una muy buena iniciativa relacionada precisamente, una muy buena práctica relacionada con esa corresponsabilidad de la empresa también, del espacio de trabajo, con el tema, ¿verdad?, de los cuidados. Tenemos muchas empresas que han obtenido reconocimiento de buenas prácticas por ampliar la licencia de maternidad y de paternidad. Ustedes saben que ambas licencias están establecidas por ley. Para los hombres es de 8 días y para las mujeres es de 4 meses. Y hay empresas que han venido ampliando estas licencias y asumen el 100% del pago, ¿verdad? Por 2 días, por 5 días. Hay una empresa que lo ha ampliado por un mes, la licencia de paternidad. Entonces, eso es corresponsabilidad social de una empresa, ¿verdad? Eso es una buena práctica para la igualdad de género por parte de una empresa privada. Y ahora sí, muchachos y muchachas, cuando hablamos del programa del sello, son estas 3 líneas de trabajo que ustedes ven en su pantalla. Procesos de sensibilización y capacitación, sistema de reconocimientos de buenas prácticas laborales para la igualdad de género y el sello de igualdad que se le entrega a aquellas organizaciones que se han certificado en la norma INTE G38, ya sea en el nivel 1, 2 o 3. Ok, ¿en qué consiste cada uno de estos procesos? La capacitación. La capacitación es un curso virtual de aprovechamiento que ofertamos 2 veces al año. Es un curso virtual, es un curso sincrónico. De hecho, hoy inició, ¿verdad? En este momento hice la introducción anteriormente y después, ¿verdad? Hay otra persona exponiendo, pero es un curso, digamos, que consta de 6 sesiones, como les digo, virtual, asincrónico, y los temas que se abordan a lo largo de estas 24 horas son los que ustedes tienen a la derecha, pero son justamente temas relacionados con las brechas, ¿verdad? Que hemos venido discutiendo y relacionados con esos 4 grandes ámbitos: gestión de los recursos humanos, corresponsabilidad social de los cuidados, salud integral y todo lo que tiene también que ver con la cultura organizacional o ambiente laboral. Entonces, aquí están cada uno de los temas que abordamos: legislación y normativa, por supuesto, en materia de empleo, de derechos laborales, todo lo que tiene que ver también como cómo en mi empresa, en esta organización, en esta institución, cómo, hacia dónde podemos enfocarnos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos temas en los que tenemos que profundizar en mi empresa o en esta organización? Que no son los mismos en una empresa X, no sé, pensemos en una empresa de construcción X, que no son los mismos que en Intel, que no son los mismos que en el INAMO, que no son los mismos que en McDonald's. ¿Por qué? Porque cada empresa tiene su propia cultura organizacional. Y además, no es lo mismo una empresa de una microempresa
de 5 personas, 8 personas, que una de 100, que una de 1000. Entonces, para eso hablamos de un diagnóstico de brechas de género. Primero tengo que tomar una fotografía. ¿Qué es lo que pasa aquí en la institución? Puede ser que aquí haya un manejo muy paritario de hombres y mujeres en puestos de jefaturas y gerencias. Pero puede ser que en otros ámbitos o en otros temas no, ¿verdad? No hemos entrado o no sabemos ni siquiera cómo está el comportamiento o la situación. Entonces, eso lo desarrollamos también en el curso. Cómo crear una política de igualdad de género. Cómo trabajar el tema de violencia contra las mujeres, un protocolo básico. El protocolo de acoso sexual callejero. Vean ustedes, por ejemplo, recibimos una situación, una denuncia de una persona, un señor, que en un parqueo de una, ¿verdad? De una empresa X, él llega al parqueo, ¿verdad? Para irse en su carro y presencia una situación también en un carro, ¿verdad? De 2 personas, un muchacho y una muchacha, que de violencia, donde el muchacho está violentando a la compañera, bueno, su compañera, todo evidenciaba que era su compañera. Ella estaba con un bebé alzado y con otra niña pequeña, como de 4 añitos, ¿verdad? De la mano, y él la está violentando físicamente en el parqueo. Entonces la muchacha empieza a correrse y empieza a pedir ayuda a la gente y le pide ayuda al guarda de la empresa que estaba allí presenciando. Y él no actúa y entonces el tipo la mete de forma violenta al carro, a ella y a los chiquitos, y se va. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotras, ¿verdad? El señor hace la denuncia muy adecuadamente, ¿verdad? Como, ¿verdad? Una denuncia ciudadana, y tomó foto a la placa, pero él también estaba, el señor también estaba muy impactado por la respuesta omisa de la empresa y el personal de seguridad. Entonces, ahí, compañeros y compañeras, es importantísimo también, por ejemplo, esta parte de sensibilización y capacitación con el personal en nuestras organizaciones. Desde el que está en la entrada, ¿verdad? Los guardas de seguridad, desde la persona en recepción hasta las altas gerencias, porque tienen que promoverse esto. ¿Verdad? Eso es eso es responsabilidad y ética empresarial relacionada con el tema de igualdad. También en este eje de capacitación, pues también muchas veces damos acompañamiento o asesorías bilaterales y tenemos también una serie de guías didácticas, que son estas 10 que tenemos al momento, que es precisamente una serie de herramientas para que las organizaciones públicas o privadas puedan revisar qué tipo de acciones, de protocolos, de medidas pueden desarrollar para ir contrarrestando las brechas de género que tengan a lo interno. Entonces, por ejemplo, aquí tienen ustedes desde una guía de cómo construir un diagnóstico de brechas de género, hasta una guía, por ejemplo, de cómo implementar buenas prácticas en la gestión de recursos humanos, una guía de lineamientos para la construcción de la política interna de hostigamiento sexual. Tenemos también por acá, ¿dónde está? Se me perdió. Aquí, la guía para generar medidas de corresponsabilidad social de los cuidados, etcétera. Verá, todas estas 10 guías didácticas son de uso libre, están en el portal web del INAMO. Entonces, si ustedes
¿verdad? Están interesados e interesadas en, bueno, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo es esto, verdad? Y cómo es eso de una política de igualdad, ¿verdad? Bueno, hay una guía de cómo construir una política de igualdad. Están estas dos, que es una guía de autoverificación. Entonces, ahí ustedes pueden revisar, bueno, tenemos esto no. En violencia contra las mujeres no tenemos nada. Bueno, entonces, por ejemplo, a través de esa guía de autoverificación, ustedes pueden plantearse un plan de acción, ¿verdad? De por dónde, ¿verdad? Avanzar. Esto es lo que tiene que ver, repito, con el eje de uno, de procesos de sensibilización, capacitación y acompañamiento. Vamos con el 2, buenas prácticas. El INAMO impulsa desde el año 2017 un sistema de reconocimientos de buenas prácticas laborales para la igualdad de género, que consiste en hacer un reconocimiento público a aquellas organizaciones, empresas, instituciones, etcétera, que implementan buenas prácticas relacionadas con la igualdad. Y la idea de este sistema de reconocimientos y de este reconocimiento público es, bueno, decirle a otras organizaciones si es posible. Si es posible y si lo hacemos y hemos hecho y hemos avanzado, ¿verdad? Etcétera. Entonces, este sistema de reconocimientos, bueno, es una convocatoria pública que se hace una vez al año. De hecho, iniciará ahora a finales de octubre. Se colocan las redes sociales del INAMO, las bases del concurso. ¿Quiénes pueden participar? Cualquier organización que esté implementando o desarrollando buenas prácticas laborales relacionadas con estos temas que venimos viendo. Pero ese es uno de los criterios, que estén implementándola, desarrollándola, que esté ejecutándose, ¿verdad? No que esté, bueno, vieras que hemos considerado, nos interesaría hacer, ¿verdad? No, eso es una proyección, es una, ¿verdad? Es muy importante la trazabilidad, pero es que se esté ejecutando. Cuando presentan la postulación, qué es lo que han hecho, la sistematización de la experiencia, datos, evidencias, etcétera, más otros requisitos. Entonces lo evaluamos por parte de una comisión interinstitucional que lidera el INAMO, y también hay representación de la sociedad civil y del Ministerio de Trabajo. Y entonces, mediante una rúbrica de evaluación, determinamos si califica o no califica. Si califica, se les entrega un certificado en un evento público. Entonces, la idea de este proceso es motivar a las empresas y a las instituciones a tomar esas medidas para promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Ahora, desde este concurso de buenas prácticas o este sistema de reconocimientos de buenas prácticas laborales para la igualdad, lo desarrollamos en el INAMU desde el año 2017. ¿Cuántas empresas? ¿Cuántos reconocimientos? Ya llegamos casi a los 100. ¿Verdad? Creo que con las de este año, si más no me equivoco, son 92 empresas e instituciones, las que mayoritariamente empresas privadas, las que han obtenido el reconocimiento y, y por lo tanto de buenas prácticas. Y desde el año pasado, 2024, hablando de política pública, ¿verdad? Hicimos una alianza estratégica con el Ministerio de Trabajo y Ciresol. No sé si ya, ¿verdad? Han revisado ustedes, ¿verdad? Y conocen del sistema de reconocimientos del Ministerio de Trabajo de buenas prácticas laborales. Entonces, ¿en qué consiste esta mancuerna que hicimos con Ciresol? Particularmente con la categoría de igualdad de género, porque ellos y ellas manejan otras categorías, salud ocupacional, medidas para personas con discapacidad, etcétera. Pero como el INAMO tiene efectivamente las de buenas prácticas en materia de igualdad, el INAMO hace la evaluación de postulaciones, de ofertas, ¿verdad? Revisa criterios y
define si califica o no. Y aquellas empresas u organizaciones que califican, que el INAMO les va a entregar el reconocimiento, el Ministerio Ciresol la homologa. Y entonces, desde el año 2024 y también este año, las empresas e instituciones que han obtenido el reconocimiento del INAMO también han obtenido el de Ciresol del Ministerio de Trabajo, es decir, doble reconocimiento. Entonces, esto ha significado, digamos, también un mayor estímulo para las instituciones. Aquí están las distintas categorías, ya si alguno o alguna de ustedes, bueno, lo pueden poner en el chat o igual, ¿verdad? Ahora al final les dejo mi contacto, porque si alguno, alguna persona considera que dentro de su empresa, dentro de su institución, se implementan buenas prácticas relacionadas con los distintos temas que hemos señalado, pues entonces pueden postularse, ¿verdad? Pueden participar perfectamente, ¿verdad? Y entro con el último eje, ya para ir cerrando. Recuerden, capacitación, buenas prácticas laborales para la igualdad y certificación en las normas CINTE y obtención del sello. Ok, vamos. Tal vez para muchos y muchas de ustedes, cuando hablamos de certificación en normas, les suene conocido porque efectivamente hay múltiples normas por ejemplo, para certificadas, valga la redundancia, por INTECO, que es el ente, ¿verdad?, técnico de normalización en el país. Y entonces está la norma ISO de calidad, la 9001, normas relacionadas, ¿verdad?, con ciberseguridad, de carbono neutral, de salud, ¿verdad?, de manejo en laboratorios, ¿verdad?, etcétera, ¿verdad? Y cualquier cantidad de normas que se certifican de acuerdo a la expertise, ¿verdad? O al interés de cada empresa o de cada institución. Pues resulta que hay una para la igualdad de género, ¿verdad? Normas para la igualdad de género en el empleo. Y es la clasificación INTE 38. ¿Verdad? Efectivamente, INTECO es quien audita en la norma y quien entrega el certificado. Y cuando la organización se certifica en alguna de esas 3 niveles de la norma INTEG 38, el INAMO entrega el sello. El sello ya es nuestra marca, una marca registrada, dicho sea de paso. Y esa marca o ese sello de igualdad, bueno, se entrega en un acto público, se les entrega un galardón, un certificado, etcétera. Y es lo que puntúa también como criterio social en las compras públicas. ¿Cuáles son esos sellos o esas categorías de las normas? Bueno, está la norma aquí a su izquierda, la INTEG 38, nivel 1, que se llama Promoción para la Igualdad de Género en el ámbito laboral. Cuando una organización se certifica en este nivel, les entregamos el sello categoría bronce. El nivel 2, entre mayor nivel, más requisitos. Entonces acá ya hablamos también de que la empresa o la organización en el nivel 2 de la norma, que se llama acciones afirmativas para la igualdad de género en el ámbito laboral, es decir, ya desarrolla todavía acciones más puntuales, más intencionadas y se les entrega, el INAMO le entrega la categoría, el sello categoría plata y luego está el sello categoría oro, que se entrega cuando las organizaciones se certifican, han implementado un sistema de gestión para la igualdad de género en el ámbito laboral. Este es un proceso, vean ustedes que de los 3 niveles, perdón, de los 3 ejes del programa del sello, cada uno, ¿verdad?, es más complejo que el otro, ¿verdad? Están las capacitaciones, está el proceso de buenas prácticas laborales, el reconocimiento, y está la entrega del sello, cuando las empresas ya se han certificado en alguna de estas normas. Si ustedes me preguntan, ¿verdad? Y bueno,
si alguno, ¿verdad? O alguna se interesa, ojalá que sí, ¿verdad? Ya en este nivel, que es el nivel más complejo y más riguroso para realmente implementar la igualdad de género en las organizaciones, este es el proceso, ¿verdad? O este es el flujograma, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Está contenido en los 3 niveles de las normas, solo que, como les decía, entre mayor nivel de la norma, más requisitos. Pero estas etapas son las etapas las mismas para cualquier nivel de la norma, ¿verdad? Entonces, primero tiene que haber una decisión y un compromiso de la alta dirección de la organización. Se dirige ese compromiso escrito a la presidenta ejecutiva del INAMU para garantizar y evidenciar ese compromiso. Tienen que realizar un diagnóstico de brechas de género, lo que les decía ahora, tienen que hacer esa fotografía, ese mapeo de cuáles son las brechas dentro de cada organización. Aquí les pongo una fotito de las guías didácticas para que apoyan cada una de estas etapas. Luego tienen que implementar una política, formular e implementar una política de igualdad de género en las 4 dimensiones que les señalaba. Las normas tienen aquí en este punto 4 para cada una de estas dimensiones una serie de requisitos a cumplir, ¿verdad? En gestión del personal, salud integral, corresponsabilidad de los cuidados y ambiente de trabajo. Y cuando ya la organización ha implementado los requisitos según el nivel por el que opte, es cuando le toca la puerta a Inteco para hacer la auditoría. De todos estos, de los 3 procesos que hablamos del INAMU, capacitaciones, buenas prácticas o el reconocimiento de buenas prácticas, asesorías y, ¿verdad? Asesorías, por ejemplo, con estas guías didácticas, ¿verdad? Consultas para cuando quieren aspirar a certificarse en las normas. ¿Cualquiera de esos 3 ejes tiene un costo? No. Señores y señoras, estamos hablando de una institución pública y esto es un servicio del INAMU, ¿verdad? Pero cuando llegamos en el caso de una, ¿verdad? De la certificación en las normas INTEG 38, el órgano que certifica es INTECO en este momento. Y allí sí hay un costo, ¿verdad? Porque es INTECO, ¿verdad? Y en este caso, digamos, si es parte de sus servicios privados, ¿verdad? Entonces, efectivamente, esto tiene un costo. Y ya cuando la organización se ha certificado, ¿verdad? Con INTECO, se audita, cumple con los requisitos de la norma y se certifica, es cuando se solicita al INAMU y el INAMU les entrega el sello, ¿verdad? Repito que es un certificado y además un galardón y eso es lo que también puntúa como un criterio social. Y ya para cerrar, compañeros y compañeras, no sé cómo estoy con el tiempo ahí. La compañera Maricruz, si me recuerda cómo estamos con el tiempo. Estamos bien con el tiempo. Ok, gracias. Entonces, con respecto a esto, que ya es, bueno, ya les, ¿verdad? Pudimos desarrollar un poco más efectivamente cuáles son, qué es el programa del sello, qué hace, cuáles son esos procesos o ejes de trabajo. Ya ustedes vieron que son estos 3 grandes ejes o procesos o iniciativas y vamos a ver ahora entonces cómo se han ido incluyendo como criterios de género, primero en las compras públicas estratégicas y cómo lo han bajado algunas instituciones públicas, ¿verdad? A la hora, digamos, de solicitarlo en sus carteles o en sus licitaciones. Entonces, bueno, como lo mencionaba también el señor, ¿verdad? Subdirector de compras públicas, ¿verdad? Efectivamente, todo este proceso de incluir criterios sociales en las compras públicas estratégicas,
bueno, tiene un sentido, ¿verdad? En este sentido, digamos, de generar una alianza público-privada, ¿verdad? Con el sector privado, con el sector empresarial, con las pymes, ¿verdad? Pero también una alianza público-pública, ¿verdad? En este caso, INAMO, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Efectivamente, y con otras instancias públicas, precisamente en este caso particular de el tema de igualdad de género, bueno, precisamente para incidir también en esas realidades, en esos contextos de las empresas y de las instituciones, ¿verdad? Para tener no solo, ¿verdad? Condiciones más justas y equitativas en el empleo o en la organización, sino también cómo todo esto puede contribuir también en el caso de las compras públicas, bueno, es un beneficio también para las empresas. Y aquí yo podría decir que ganamos todos y todas. Ganamos, gana el Estado costarricense con este tipo de políticas públicas de alianzas, ¿verdad? Cumpliendo, ¿verdad? Nuestro trabajo, nuestros servicios, ¿verdad? Nuestra misión, pero ganan también las empresas no solo a la hora, digamos, de una competitividad más justa y equitativa también, sino que también ganan los hombres y las mujeres, particularmente en este caso, pues las mujeres o las poblaciones que están en desventaja en el empleo. Y gana el país, ¿verdad? Entonces, ojalá, ¿verdad? Que todos y todas nos sumemos a este tipo, digamos, de iniciativa. Entonces sabemos, ¿verdad? Yo creo que esto eh, todas estamos acá precisamente por esto, ¿verdad? Que es lo que nos convoca, que es efectivamente el tema de las compras públicas estratégicas impulsadas por el Ministerio de Hacienda. Y bueno, como efectivamente en el artículo 46 del reglamento se establece, bueno, cuáles son como esos grandes ámbitos para impulsar esta compra pública estratégica. Y vean ustedes que acá en el caso de el ámbito de la promoción económica, bueno, están los criterios precisamente para el desarrollo social, para la protección ambiental, para innovación, pero está el ámbito muy importante de la promoción económica. Y en ese campo es donde se plantea en el reglamento, bueno, generar acciones o criterios para apoyar a sectores vulnerables, en particular respetando la igualdad de género, la discapacidad y los derechos de poblaciones o de otras minorías. ¿Verdad? En el caso de la igualdad de género o la igualdad entre hombres y mujeres, las mujeres no somos minoría, ¿verdad? No es una población minoritaria, pero sí es una población en desventaja, laboralmente hablando, ¿verdad? Entonces, desde allí que de una forma muy estratégica, muy sensata, muy oportuna, se considera también inclusión de criterios relacionados con la población de las mujeres. Eh, y en las guías propiamente de criterios sociales y económicos de las compras públicas estratégicas, ay, aquí me hizo, qué pena, este cambio de letra a la hora de la presentación, van a disculpar. Pero aquí, por ejemplo, em, em, en los criterios, perdón, de las compras públicas estratégicas, ¿verdad? El Ministerio de Hacienda establece claramente cuáles sí son criterios sociales y cuáles no. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, lo que tiene que ver con obligaciones legales, lo que está a la derecha y que se me, ¿verdad? Se me desconfiguró acá, esos son obligaciones legales, esos no son buenas prácticas, esos no son los criterios, eso es cumplimiento, ¿verdad? Por obligación. Eh, con relación a distintas leyes o normativas, ¿verdad? Por ejemplo, de salarios mínimos, el trabajo decente, la parte de planillas, esos son requisitos, repito, u obligaciones legales. Los criterios sociales son los que están relacionados, por ejemplo, con temas como igualdad entre hombres y mujeres, participación
también de personas con discapacidad en el empleo, personas mayores de 45 y ojalá también en una población, ¿verdad?, que está en bastante riesgo, con dificultades de acceso al empleo, que es la de 18 a 25 años, participación de personas también en otras condiciones de vulnerabilidad, poblaciones migrantes, ¿verdad?, poblaciones indígenas, etcétera. Políticas patronales de salud, seguridad y bienestar de la persona trabajadora, ¿verdad?, más allá de lo que está establecido por ley. En el INAMO y en el programa del sello le decimos a las empresas cuando nos dicen, pero ¿qué es una buena práctica? Buena práctica es lo que trasciende la ley. Porque la ley, si usted cumple la ley, digamos, una empresa nos manda una política de hostigamiento sexual, eso está, qué bueno, pero eso lo establece la ley contra el hostigamiento sexual. O sea, están cumpliendo la ley, ¿verdad? En cambio, si además de esa política de hostigamiento sexual capacita constantemente a su personal en el tema de hostigamiento sexual, establece, por ejemplo, un protocolo, ¿verdad? ¿Verdad? Claro, por ejemplo, de si tienen que, ¿verdad? Permisos para ir al juzgado, o si, ¿verdad? No se resolvió internamente y no se le descuenta de salario, si además, todo eso, eso ya es distinto, eso ya trasciende la ley. Entonces ahí sí se configura una buena práctica, una buena iniciativa por parte de la organización, en este caso relacionada con un tema de igualdad. Entonces acá están, ya ahora sí, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cuáles son esos medios de verificación? En el caso, digamos, de los criterios sociales planteados en esta guía de compras públicas. Bueno, por ejemplo, si la organización, ¿se acuerda que les comentaba? Tiene un reconocimiento de Ciresol, del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Si tienen medidas relacionadas con la igualdad de oportunidades, ahorita les doy unos ejemplos. Si tienen algunas de los reconocimientos, digamos, del programa del sello de igualdad de género del INAMO, que ya lo vimos, y también aquí otro tipo de criterios sociales que valora el Ministerio de Hacienda o que promueve, perdón, el Ministerio de Hacienda en la guía de compras. Entonces, vean ustedes aquí, por ejemplo, también estos criterios solicitados, por ejemplo, por organizaciones. ¿Verdad? Entonces, vean en el caso de BN Fondos, dicho sea de paso, hago aquí un paréntesis, BN Fondos, que es una empresa pública, esta empresa ha obtenido, bueno, se han capacitado, ¿verdad? Muchas personas en el curso del sello han obtenido en años anteriores reconocimientos de buenas prácticas y BN Fondos se certificó en el 2015 con la norma INTG 38 y se acaban de recertificar en la norma, con la norma que está vigente, la 2021. Y se recertificaron en el nivel 3, en el nivel máximo, y obtuvieron el sello de igualdad oro. ¿Verdad? Así que cierro paréntesis, nada más como para, ¿verdad?, cacarear y hacerle un reconocimiento extensivo a esta empresa porque efectivamente han sido, ¿verdad?, han marcado la pauta en cuanto, digamos, a avances en materia de igualdad. Entonces, vean ellas y ellos lo que incluyen, por ejemplo, en su pliego de condiciones, un punto, por ejemplo, si la empresa tiene empleados con alguna condición de discapacidad en su planilla, pero en el caso de igualdad de género, un punto se implementa acciones para promover la igualdad, por ejemplo, capacitación, políticas de cero tolerancia contra la violencia, por ejemplo, ¿verdad? Vean entonces, acá lo que quiero reseñar es que si bien es cierto, los ejes, ¿verdad?, del programa del sello de igualdad de género puntúan, también la organización, ¿verdad?, tiene esa atribución y esa potestad también de perfilar otro tipo de criterios, pero siempre en el tema o en el campo de igualdad de género.
¿verdad? Puede incluir los criterios del programa del sello en buena hora, pero también otro tipo, digamos, de criterios siempre relacionados con la igualdad de género, como en este caso el de BN Fondos, o en el caso de la Caja del Seguro Social, que tiene, por ejemplo, eh, un puntaje si la persona o la empresa contratista incluye, por ejemplo, al menos un 30% de mujeres en su planilla. Bueno, diríamos un 30% y el otro 70%. Bueno, pero bueno, hay empresas que no llegan ni al 30%. ¿Verdad? Entonces, esto es lo que denominamos una acción afirmativa, en este caso de cuota. Y luego el Colegio Universitario de Limón, pero aquí este es un ejemplo más de responsabilidad social. En el caso de los criterios relacionados con los programas o los ejes, perdón, del programa del sello, este es un ejemplo, repito, que se incorpora en la guía de compras públicas y que hay empresas, perdón, hay instituciones públicas que en sus licitaciones, en sus carteles, lo han incluido de esta manera. Entonces, por ejemplo, señalan criterios de sostenibilidad relacionados con igualdad de oportunidades que el oferente cuente con cualquiera de las siguientes opciones y obtendrá la totalidad del puntaje. Puede ser el sello de igualdad en cualquiera de sus 3 niveles, ya lo vimos, el reconocimiento de buenas prácticas laborales para la igualdad emitido por el INAMO o el certificado de Somos Más de Ciresol del Ministerio de Trabajo en su categoría de igualdad de género, que es el que homologa el Ministerio de Trabajo al que entrega el INAMO. Para que ustedes vean que este es, por ejemplo, uno de los criterios que se incluyó y que, perdón, un ejemplo de cómo se pueden incluir en los carteles estos criterios del programa del sello. En el INAMO en particular, tenemos las dos cosas. Tenemos no solo los ejes del programa del sello, sino que también tenemos un criterio social en la valoración de las ofertas adicional. En algunos casos puede ser hasta por 10 puntos de los 100 puntos, que se otorgan, por ejemplo, si la persona física oferente es una mujer, si la representante legal de la empresa es una mujer, en caso de ofertas que sean en consorcio o en conjunto, que la cantidad de representantes es impar y existe mayoría de mujeres, se otorgan la totalidad de puntos, y si la cantidad de representantes del consorcio es par y la mitad son mujeres, se otorgan la mitad de los puntos. Y, por ejemplo, si se demuestra mediante el aporte de una declaración jurada que el personal contratado está compuesto por al menos 50% de mujeres, detallándose el nombre, apellido, nombres de las mujeres, también se entrega el total de puntos. Esto, compañeros y compañeras que ustedes ven acá, es un ejemplo. Es porque el INAMO es el Mecanismo Nacional para el Avance de los Derechos de las Mujeres. Entonces tenemos un respaldo normativo nacional e internacional de esto, de poder implementar esto en nuestros carteles. ¿Por qué? Porque somos efectivamente pues la institución pública promotora de los derechos de las mujeres, y esto que ustedes ven aquí en pantalla no es para favorecer más a los hombres, es para generar, ¿verdad? Perdón, o más bien para quitarle, ¿verdad? No sé, beneficios o condiciones de equidad a los hombres. No, es más bien para generar acciones afirmativas que cierren la brecha, porque ya por eso les di el contexto. Hay brechas importantísimas de mujeres en el empleo. Entonces, esto que ustedes ven acá, para el caso particular del INAMO, estos criterios sociales, ¿verdad? Son efectivamente una acción afirmativa. Y cualquier otra institución también lo puede hacer, o cualquier otra empresa, para generar encadenamientos. ¿Por qué, muchachas y muchachos? Porque también tenemos una normativa
que nos respalda para generar acciones afirmativas. No son antojadizas, ni son discriminatorias. Las desigualdades existen y las desigualdades en el empleo están y muy marcadas. Entonces, este tipo de iniciativas lo que buscan es cerrar esa brecha, al igual que al contratar personas con discapacidad, al igual que generar condiciones para las personas mayores de 45 o 50 años. ¿Verdad? Entonces, eso, digamos, es muy importante. Y aquí, nada más, ya para ir cerrando, les doy 2 ejemplos de empresas que obtuvieron el reconocimiento de buenas prácticas y que incluyeron en su cartel efectivamente criterios sociales. Ese fue el caso de Recope, que incluyó en sus cláusulas contractuales promover la igualdad de género en las organizaciones proveedoras o suplidoras y distribuidoras de bienes y servicios a lo largo de su cadena de valor. Entonces, la cláusula señala, dado que Recope ha asumido el compromiso de cumplir con los objetivos nacionales de erradicación de discriminación y fomento del trato igualitario por razones de raza, sexo o diversidad sexual, de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos o Pacto de San José, Costa Rica, la Constitución Política y el Decreto Ejecutivo de las Unidades para la Igualdad de Género, el contratista se compromete a garantizar dentro del ambiente de trabajo la igualdad y no discriminación de personas por razones raciales, de género o diversidad sexual. Asimismo, el contratista se obliga a acatar cualquier recomendación que emita Recope sobre esta normativa. Y en el caso de la compañía de Fuerza y Luz, ellas y ellos incorporaron en sus carteles una variable de género para la inclusión de criterios de sostenibilidad en la contratación de bienes y servicios. Entonces, lo que hacen efectivamente es una capacitación sobre el tema de igualdad de género y otra capacitación sobre hostigamiento sexual para todas y cada una de las empresas que contratan. Es obligatorio para las empresas que contratan llevar esa capacitación. Son capacitaciones muy breves, pero muy oportunas, ¿verdad? Entonces, ambas, tanto la de Recope como la de Fuerza y Luz, nos parecieron muy buenas prácticas laborales y vean ustedes, efectivamente, son otras maneras de incluir criterios sociales en los carteles y en este caso, que obtuvieron. Entonces, por lo tanto, el reconocimiento de buena práctica, que es el que sirve efectivamente para las licitaciones. Entonces, para cerrar aquí con esta imagen, muchachos y muchachas, la igualdad de género también se traduce en beneficios para el sector empresarial y para la economía, ¿verdad? Este estudio de ¿verdad? De McKinsey, ¿verdad? De Forbes, etcétera, etcétera, nos anotan cómo las empresas, por ejemplo, con cadenas de valor inclusivas, pueden mejorar su rentabilidad hasta un 133%. ¿Verdad? Por supuesto, además, hay, ¿verdad? Un aumento, digamos, del 30, ¿verdad? En el Producto Interno Bruto, al haber mayor participación tanto de mujeres, ¿verdad? Como de hombres. Y muy importante que se ha estudiado, identificado cómo las mujeres también influencian, por ejemplo, más del 60% de las decisiones y compras a nivel global. Estos son parte de los incentivos para las empresas que se nos acercan, ¿verdad? Que se acercan a los procesos de capacitación, de buenas prácticas, desde los puntajes adicionales, como ya lo hemos visto en los criterios, el uso de la marca registrada del sello, los acompañamientos, asesorías del INAMU, la homologación de CIRESOL en el caso de las buenas prácticas de igualdad que impulsa el INAMU y que reconoce. También en la inclusión en foros que hacemos regularmente, 1 o 2 veces por año, las guías didácticas que son de uso libre, que ya les comentaba. Bueno, y un proceso que tenemos ahí en marcha
con el Programa de Naciones Unidas. Cierro con esto que tienen en pantalla, que son los retos, compañeros y compañeras, para no abusarme del tiempo. ¿Cuáles son los retos que tenemos? Bueno, primero, avanzar hacia la generación, ya con todo esto, ya el Ministerio de Hacienda lo tiene en su guía de compras, ya las empresas se están moviendo mucho, ¿verdad? Para acercarse a este tipo de iniciativas. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, pienso que es importante que podamos ir avanzando en generar información desde el SICOP sobre quienes contratan con el Estado atendiendo este tipo de criterios de género. ¿Verdad? ¿Para qué? Para ir generando una línea base, una data, ¿verdad? Para tomar medidas. Bueno, entonces, ¿cuántas empresas? ¿Qué tipo de empresas? ¿De qué sectores? ¿Qué instituciones están incluyéndolo? ¿Verdad? Etcétera, para ir dándonos, ¿verdad? Esa línea base de cómo se está comportando este proceso y bueno, a partir de allí tomar decisiones hacia otras líneas de trabajo y de política pública. Luego, articular políticas relacionadas también con la promoción de pymes a cargo de mujeres, muy importante, ya veíamos ahí el dato, ¿verdad? Y es importantísimo en materia de empleabilidad, en este caso de autoempleo. Bueno, ¿verdad? ¿Qué tipo, digamos, de políticas, ¿verdad? De medidas también podemos generar para apoyar precisamente a esta población de pymes lideradas por mujeres, mayor coordinación también con los operadores o personal de proveedurías, precisamente para dar más herramientas sobre el marco normativo de la contratación pública, no solo con estos criterios, sino también con el marco que lo respalda. Considerar otros criterios sociales como los que planteaba, que tiene incorporado el INAMO, o Recope, Fuerza y Luz, estos ejemplos que les traía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se trata de generar acciones afirmativas importantes para el desarrollo social y económico del país, ¿verdad? Y para el INAMO y este programa, esta estrategia de igualdad de género en el empleo, pues tenemos el reto de mantener este tipo de iniciativas y de alianzas público-privadas, también para tratar de promover mayor participación de pymes en los procesos de contratación y también generar esta línea base en coordinación con Hacienda, con el Ministerio de Hacienda, que incluyen estos criterios sociales en sus contrataciones, ¿verdad? Esa línea base que les mencionaba. Eso sería, no sé cómo. Creo que todavía queda ahí un margen, por dicha, ¿verdad? Para si hay preguntas, consultas. Maricruz, cuénteme. Sí, sí, hay bastantes. Antes de la lectura de preguntas, sí, nos gustaría recordarles a las personas participantes que si no lo han hecho, completen el registro de asistencia. El enlace lo encuentran en el espacio de preguntas y respuestas o les vamos a estar proyectando también el código QR. Recordarles también que los datos que nos brinden en esta ocasión también servirán como base para elaborar los certificados de participación del webinar. Ay, qué extraño, no me sale. Aquí está. Muy bien. La primera consulta que tenemos por acá es de Rolando Pérez Soto. Buenos días. ¿Consideran ustedes que las normas que protegen la paridad de género son una verdadera protección para la mujer en cuanto a oportunidades, toda vez que se restringe a un 50%? ¿Sería que establecer esos límites podría ser más bien una limitación, puesto que la participación de la mujer podría ser mayor al superar las condiciones o requisitos? En realidad, la expectativa de empleabilidad podría ser mayor a un 50%. José Rolando Pérez Soto, auditor municipal de Zarcero. Gracias, don José Rolando. Don José Rolando, vea, aquí tenemos los datos. Los datos no nos permiten, digamos, mentir.
O sea, si la idea efectivamente es incidir en esas desigualdades. No se trata, digamos, de superar, ¿verdad? La igualdad o superar, digamos, esa paridad, ¿verdad? En los puestos, ¿verdad? O esa igualdad, digamos, en distintos ámbitos, sino, repito, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades. Entonces, los datos en eso son contundentes y nos permite, en ese sentido, eh, reflejar que es necesario ir, ¿verdad? Ir cerrando esas brechas. Y como lo mencionaba al inicio, ¿verdad? Se plantea que efectivamente son más de 150 años los que ocupamos todavía para avanzar hacia una igualdad plena. Entonces, no se trata, digamos, de efectivamente como señala acá, digamos que la expectativa podría ser mayor a un 50%, o sea, no es en términos de generar como esa idea de una amenaza, ¿verdad? Para que, ¿verdad? Que se sobrepase, digamos, esa participación de más de un 50% de las mujeres en el empleo, sino es para que efectivamente tengamos las mismas, digamos, oportunidades y los mismos derechos. Entonces, en ese sentido, es que se plantea, digamos, la importancia de hacer este cierre paulatino de brechas para avanzar en ese sentido, en igualdad, no en superioridad. Muchas gracias. La siguiente consulta de Carla Rojas y Baja. ¿Cuál es el tiempo estimado para una empresa del sector privado Ujú. para la obtención del sello de igualdad de género? Gracias, Carla. Es relativo. eh, va a depender, por ejemplo, por ejemplo, una variable es la cantidad del personal. No es lo mismo para una organización, por ejemplo, pequeña, de unas 25 personas, hacer el trabajo del diagnóstico, la política, ¿verdad? Implementar los requisitos, los procedimientos, que para una empresa, digamos, grande o transnacional, ¿verdad? Entonces, esa es una variable que puede influir, así como los requisitos que van a ser diferentes según el nivel, el 1, el 2 o el 3. Entonces, es relativo, pero podría ser que dependiendo, así, digamos, una organización, digamos, ¿verdad? Un año y medio por allí, digamos, es el más o menos el tiempo, digamos, promedio. Puede ser un poquito menos, puede ser un poquito más. La siguiente consulta de la licenciada Patricia Rodríguez. Buenos días, muchas gracias. ¿Qué acciones pertinentes y urgentes están realizando para cerrar la brecha de género? Bueno, es que yo creo que esa se responde por sí sola, ¿verdad? En lo que hemos expuesto. Es el programa del sello con todas las iniciativas que desarrollamos, al menos desde el programa del sello de igualdad. Existen múltiples otras iniciativas en el INAMO y en otras instituciones y en otras empresas privadas, pero por lo menos particularmente desde el programa del sello son estas acciones pertinentes y urgentes que hemos venido desarrollando. No sé si L- por ahí va la pregunta, pero tal vez si la Pareciera que compañera sí. amplía. Ujú. La siguiente consulta de Karen Viviana Granados Solano. Buenos días. ¿En dónde se puede consultar el listado de entidades privadas que tienen el sello de igualdad de género? Ujú. Excelente, Karen. Eso se lo puedo yo facilitar. Ahí cualquier cosa, ahora le puedo dar el contacto, pero digamos, en términos de empresas privadas, eh, tenemos como aproximadamente 11 empresas privadas, ujú, que se han certificado y obtenido el sello. La siguiente consulta es anónima. ¿El sello se otorga bajo el cumplimiento de los cuatro ámbitos o está categorizado por ámbito? Correcto, abarca el cumplimiento de los 4 ámbitos. Las siguientes consultas están relacionadas a cómo se inscriben al Ujú, curso, si es posible inscribirse y ujú, apartar un espacio. Y también, este, aquí están consultando quiénes estarían habilitados para asistir al curso Introducción e ujú. Implicaciones de la Igualdad de Género en el ámbito laboral por parte de una empresa.
que si solamente se inscribe el área de recursos humanos o puede ser cualquier colaborador de la empresa, y que también están comunicando que se han intentado comunicar con interés Ujú, para participar en el curso. ujú. Claro, bueno, el curso, como les mencionaba, se oferta, bueno, 2 veces al año. Ya para este año, ya digamos, ya no es viable, o sea, ya hoy inició, o sea, no podríamos, digamos, hacer ahí como, ¿verdad? Alguna gestión o alguna medida, digamos, para hacer esto. Ya sería para el próximo año. Todo se oferta, perdón, todo se divulga en las redes sociales del INAMO, en el portal web, y si no, efectivamente muchas me escriben, ¿verdad? Al correo Sello Igualdad para saber cuándo va a arrancar, cuándo va a iniciar, ¿verdad? Etcétera. Entonces, pues ahí se los dejo también el contacto. Pero probablemente sea, digamos, en febrero del próximo año la inscripción para arrancar en marzo. Esa es una. Y con respecto a lo que me dice la otra compañera, lo lamento, ¿verdad? Qué pena, no sé qué pasaría allí. Pero efectivamente, en el portal web siempre, digamos, cuando ya se va a iniciar el proceso de inscripción, se coloca. De hecho, yo creo que si ustedes se meten ahorita, yo creo que todavía no han quitado el banner, ¿verdad? De la inscripción. Entonces, sí, ¿verdad? Eso es como estar también como revisando. em, y luego, digamos, a través del correo del sello para también monitorear un poco cuándo va a ser la fecha de inscripción. Muy bien. La siguiente consulta de Karen Viviana Granado Solano. Hola, ¿el reconocimiento de buenas prácticas laborales tiene alguna vigencia? ¿En Ujú. dónde se puede ver el listado de empresas? El Sí, muy reconocimiento. importante. Gracias. Sí, gracias, Karen. Efectivamente, tiene una vigencia de 2 años. Ujú. Y en cuanto al listado de empresas, no está publicado en el portal web, pero es información pública. Si usted quisiera, con mucho gusto. Hay una sistematización de buenas prácticas que se reconocieron, perdón, del 2017 al 2021. Eso está en el portal web. Ahí está ese documento y allí vienen, ¿verdad? No solo cuáles fueron, sino además cuál fue la buena práctica reconocida, pero del 2022 a la fecha todavía no se ha sistematizado, pero como le digo, es información pública, así que si ustedes quisieran saber quiénes son, nada más me escribe y con mucho gusto facilitamos la información. La siguiente consulta es de un anónimo. ¿Qué sucede cuando ese oferente interesado en venderle al Estado es una persona física, no es una empresa? ¿Puede una Ujú. persona física optar por el sello? ¿Es de exclusividad para empresas, personas jurídicas? Muy buena pregunta. Efectivamente, el sello sí. Es para organizaciones, ¿verdad? Inclusive el reconocimiento de buenas prácticas, ¿verdad? Porque es precisamente a lo interno. La capacitación sí es viable, ¿verdad? A título, digamos, de una persona física. La siguiente consulta anónima también. Entonces, es indispensable para obtener el sello, obtener la certificación de INTECO. ¿No sería esto excluyente para las microempresas y personas físicas que estarían compitiendo con empresas grandes o personas jurídicas? Hay Ujú, licitaciones, sobre todo de servicios de consultoría, donde puede ser realizado el servicio ujú, por un profesional o por una empresa. Para un profesional es más complejo y mucho más caro certificarse en INTECO ujú. frente a una empresa. Totalmente válido, válida la consulta. Vean, compañeros y compañeras, o sea, hay iniciativas de iniciativas, ¿verdad? Nosotras, digamos, en el INAMO y en este programa del sello de igualdad, pues nos hemos enfocado, ¿verdad? A las organizaciones, ¿verdad? No, todavía no, nosotras no hemos enfatizado, digamos, por ejemplo, en microempresas, ¿verdad? Creo que hay una norma,
relacionada, digamos, con las microempresas, y hay otras iniciativas desde el Ministerio de Economía, ¿verdad? Relacionadas, digamos, con las microempresas, pero en el programa del sello no, ¿verdad? Entonces, no es que sea o sea, sí hay una situación de exclusión, pero no es una exclusión por discriminación, sino es por enfoque, ¿verdad? Porque nos enfocamos, ¿verdad? La prioridad que establecimos en el programa es con organizaciones, ¿verdad? Entonces, no es porque estemos cayendo, repito, en una situación de discriminación, sino es en ánimos, digamos, de el enfoque de la precisión, digamos, del programa. Ahora, con respecto, digamos, a las microempresas, como les digo, hay otro tipo de iniciativas y como ya les señalaba, hay otro tipo también de criterios sociales relacionados con igualdad de oportunidades que no son propiamente el sello, ¿verdad? Y que también pueden ser impulsadas, digamos, desde las microempresas. Inclusive lo de buenas prácticas, eh, de hecho, este año fue el primer año en que participó una microempresa, una asociación, por cierto, de mujeres, una microempresa y obtuvo el reconocimiento. Entonces, el de buenas prácticas, ¿verdad? Entonces es para que ustedes vean que sí, digamos, o sea, lo que procuramos es ofrecer distintas alternativas, pero efectivamente nuestro enfoque está más hacia las organizaciones. Bueno, como ya se cumplió el tiempo que teníamos Ujú, establecido para el webinar, creo que lo dejamos hasta acá. Agradecerle a ujú. doña Erika por su excelente exposición sobre el tema. También recordarles a las personas que pueden verificar el contenido de los webinars y demás, de los webinars, tanto la presentación como la grabación del evento en la página del Ministerio de Hacienda, www.hacienda.go.cr. Regáleme un momento porque esto se me... para proyectar a las personas. Si queda alguna duda, pues también es verdad que no se pudo, digamos, retomar, pues, ¿verdad? Ahí no sé si ustedes anotan el correo del sello de igualdad o para que las personas también, ¿verdad? Si hay alguna consulta adicional, con todo gusto podamos solventar. Sí, bueno, para proyectarles en la página de Hacienda hay un Ujú, espacio específico de contratación pública y pueden ver los webinars por año con el respectivo contenido. ujú. Agradecerles como les comentaba anteriormente, y cualquier duda o consulta también lo pueden remitir a la Dirección de Contratación Pública de cop@hacienda.go.cr. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias, hasta luego.